En Génesis capítulo 3, versículo 4 encontramos lo siguiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La gran mentira del castigo eterno y el sufrimiento perpetuo de los impíos en el infierno se construye sobre el engaño satánico expresado aquí en Génesis capítulo 3, versículo 4. La mentira de Satanás sugiere la enseñanza no bíblica de la inmortalidad del alma, sobre la base de la primera mentira de que la desobediencia no traerá la muerte. Se construye como otro engaño. Cuando mueres es solo tu cuerpo el que está muerto, no tu espíritu. Por lo tanto, si el pecador tiene un alma inmortal o un espíritu que no puede morir, recibirá el castigo eterno de Dios en un tortuoso fuego infernal. Esta visión horrenda, negativa, presenta a Dios como un monstruo y un tirano. Otra conclusión inventada y muy popular engaña a la gente al darle la falsa esperanza de pasar por un proceso de purificación y mejora después de su muerte, que culmina con su rescate y la concesión de la vida eterna en el paraíso. Esta mentira elimina la responsabilidad por la acción personal en esta vida. Estamos en la lección número 10, el fuego del infierno. El versículo de memoria de esta lección está en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, que dice, examinadlo todo, retened lo bueno. El tema central de lo que trata la lección de esta semana es el destino eterno de los justos y de los malvados se describen en marcado contraste entre sí. El primer grupo recibe la vida eterna, y el otro grupo experimentará el doloroso juicio divino de condenación y será totalmente aniquilado. Los objetivos de la lección es que nosotros analicemos la teoría no bíblica que el alma inmortal va al infierno, al purgatorio o al paraíso, no es bíblica, y comprender la cosmovisión bíblica de lo que sucede después de la muerte. En el objetivo ser es que nosotros debemos creer en la cosmovisión bíblica de lo que sucede después de la muerte. Y en el objetivo hacer es compartir con otros lo que la Biblia dice de lo que sucede después de la muerte. Hemos dividido esta lección en dos partes. En la primera parte analizaremos las teorías no bíblicas, el infierno, el purgatorio y el paraíso. Y terminaremos con la segunda idea clave, es la cosmovisión bíblica de lo que sucede después de la muerte. Muy bien amigos, estamos nuevamente con el pastor Miguel Núñez para desarrollar esta lección. Pastor, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido la semana? Gracias a Dios bien, estamos inmersos en varias actividades y estamos por cerrar la semana después de pasar el Congreso de la Unión y después de haber cubierto muchas responsabilidades. Estamos contentos y muy felices. Pastor, quizás aprovechamos este momento para que nos cuente algunas cositas personales. Usted ya es un pastor jubilado, pero ¿qué actividades realiza en este tiempo? Bueno, la mayor cantidad de actividades que estoy realizando permanentemente es asistir a algunas iglesias para la predicación. A veces hago semanas especiales de oración, de mayordomía. También doy cursos del santuario.
y también tengo otras actividades en la casa, administrativas, personales de nuestra familia, y ahí ocupamos nuestro tiempo, pero estamos siempre apoyando a la iglesia. Ahora, les comento, apreciados amigos, que estamos grabando un curso muy importante con el pastor Miguel, que es sobre liderazgo. ¿Puede comentarnos algunas cositas rápidas de este curso que va a salir pronto en Edúcate Más? Una idea podemos establecer. Claro. No se puede avanzar, no se puede dirigir si no hay conocimientos de liderazgo. El liderazgo es una herramienta que Dios le ha dado al hombre a través de los talentos para que el líder pueda entender que tiene que conducir a hombres y mujeres que son la imagen de Dios. Eso requiere una preparación y obviamente ver lo que la palabra de Dios dice y también mirar lo que el liderazgo técnico ha descubierto el mundo, y lo bueno hay que tomarlo, ¿no?, para beneficio de la iglesia. Ok, así es, estamos preparando, bueno, el pastor ha preparado 24 clases ahí muy interesantes, así es que ya estaremos pronto para lanzar este curso. Y no olvides que hay muchos otros cursos en Edúcate Más. Ingresa educatemas.pe. Bien, pastor, estamos ya en la lección número 10, el fuego del infierno. Estamos avanzando en esta temática del trimestre, la vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Ahora, pastor, ¿qué sucede después de la muerte? La Biblia, en su expresión, tratando de establecer la cosmovisión divina, habla del plan de salvación y también de las consecuencias eternas de la muerte. Y obviamente nosotros como adventistas no tenemos que tener temor para aclarar los aspectos que tiene la Biblia, ni tampoco, ¿cómo se dice?, evitar los conceptos que el mundo tiene, que vienen de diferentes fuentes, ¿no? De diferentes fuentes. Nuestra fuente es la palabra de Dios y nosotros tenemos que enfrentar esto con mucho estudio, pidiendo que el Señor nos conduzca para entender lo que Dios hizo, hace y hará. Ahora, sin embargo, hay muchas ideas contrarias, falsas. ¿Cuál es el peligro de poder hacer caso a esas ideas antibíblicas sobre lo que sucede después de la muerte, que vamos a sufrir, digamos, los muertos malos sufrirán eternamente en el infierno? Fuego eterno. Fuego eterno. ¿Cuál es el peligro, pastor, de creer en estas ideas falsas? Bueno, el peligro es que nos salimos del plan de Dios. Y ya nosotros conocemos que si estamos fuera de Cristo, no hay salvación para nosotros. Sin embargo, aparte del peligro, está lo que nosotros no tenemos que evitar y lo que tenemos que hacer. El estudio, la investigación, la dependencia de la palabra de Dios es lo que nosotros tenemos que hacer, sin dejar pasar por alto los grandes peligros que hay, que vienen, repito, de diferentes fuentes como el catolicismo, las religiones no cristianas, el espiritismo. Entonces vienen estas enseñanzas que normalmente por la influencia de los grandes movimientos de la tierra se generalizan y se vuelve ya casi una verdad, que no es verdad porque siempre la falsedad será mentira. Claro. Permítame leer, digamos, aquí una cita de Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 78 y 79. Dice: mirad pues cómo oís. Es una amonestación de Cristo. Debemos oír con el fin de aprender la verdad para que podamos andar en ella. Examinar de cerca, probar todas las cosas. No creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Este es el consejo de Dios. Dice, ¿le prestaremos atención? Bien, hoy, pastor, entonces desarrollaremos la lección en dos partes. Primero miraremos las doctrinas, las teorías no bíblicas sobre el estado de los muertos, la inmortalidad natural del alma,
Y en la segunda parte miraremos a la luz de la Biblia esa cosmovisión bíblica de lo que sucede después de la muerte. ¿Le parece si empezamos con una oración, pastor? Voy a orar. Querido Padre, te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad de poder estar una vez más en este programa desarrollando temas muy importantes. Y ese tema es sumamente importante también para nosotros. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude con las ideas, a clarificar, y ahí nuestros amigos, hermanos que nos están viendo, escuchando, que tu Espíritu Santo también les ayude a entender. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, pastor, vamos a desarrollar entonces la primera parte de las teorías no bíblicas, y ese es justamente el infierno, el purgatorio, el paraíso. Según la tradición, ¿qué es el infierno, pastor? ¿A qué se le llama el infierno, según la tradición católica o otra religión? Bueno, antes de contestar la pregunta, quisiera hacerles recordar a los que siempre están siguiendo este programa, que no se olviden que la Biblia dice que tenemos que tener paciencia para enseñar estas cosas, que tenemos que tener amor, porque obviamente las ideas pululan y mucha gente está arraigada en esas ideas, entonces tenemos que tener paciencia, cariño para llevar el asunto. El infierno, ¿qué es el infierno? El infierno, según el texto bíblico, viene pues esta palabra, ¿no? El infernus, que quiere decir dentro de la tierra. Eso es, estoy presentando primero la idea bíblica. Se le llama infierno en la Biblia a la tumba, al Seol, el Hades, diferentes palabras en diferentes idiomas que significan lo mismo. Pero el mundo, especialmente a través del catolicismo y obviamente también otras culturas, nos traen la idea de que el infierno es un lugar en donde van todos los malos. Uh-huh. Los seres humanos perversos, los que no hicieron caso a Dios, los que no comulgaron con Dios, tienen que ir al infierno. Solo que siempre la idea es que el infierno es un lugar que no se define dónde está, pero que se dice que tiene fuego. Es un lugar que tiene fuego, y fuego permanente. Y los malos que van se están quemando por la eternidad. Uh-huh. Entonces acá la idea es que los condenados, los injustos, los impíos van al infierno a sufrir un castigo eterno. Ahí están ahí sufriendo el castigo eterno. Un castigo, ¿no?, que tiene que ver con toda la existencia a través de años y años. ¿Por qué? Porque obviamente la palabra eterno también tiene una segunda acepción, porque eterno es Dios. Uh-huh. Y cuando hablamos nosotros de el eterno, ¿no es cierto?, estamos hablando de Dios. Ok. Entonces, primera idea, el infierno. La segunda, segunda parte, según estas teorías no bíblicas, es el purgatorio. ¿Y qué es el purgatorio según estas tradiciones? Según la enseñanza del catolicismo, así como existe el cielo, el infierno, hay otro lugar que es, como decimos, el intermedio para llegar al cielo. Porque según la doctrina católica, la persona cuando muere no necesariamente puede estar lista para la vida eterna. Entonces, pero ya no tiene oportunidad de vivir. Entonces, ahí tenemos que hablar de un fulano que se llamó Dante Alighieri, ¿no es cierto?, poeta, que él comenzó a pensar y con la idea del catolicismo estableció unas novelas, unos cuadros que hicieron tanto arraigo en la comunidad mundial que la comunidad mundial comenzó a creer y la iglesia comenzó a fortalecer esto, y entonces aparece el purgatorio, en donde la persona, como su nombre lo indica, purga, o sea... Pero la persona que muere. La persona que muere. Va, se muere el cuerpo, según la inmortalidad del alma, ¿no? La inmortalidad del alma es que cuando el hombre muere, muere su cuerpo. Uh-huh. Y su espíritu va al purgatorio
para que a través de las oraciones, las ofrendas, la intercesión de los amigos, familiares, salga del purgatorio y pase al cielo. Ok, y esa es la tercera parte, justamente el paraíso, donde las almas de los justos muertos ya disfrutan del paraíso. Entonces aquí en estas teorías no bíblicas es, los muertos malos van al infierno a vivir, digamos, a estar eternamente, ahí en el fuego. Eternamente sufriendo. Los que no merecen el infierno tienen una oportunidad todavía de estar en el purgatorio. Después de muertos. Claro, después de muertos. Entonces van al purgatorio para que a través de las oraciones, de las ofrendas, purguen, digamos, sus pecados y sean preparados para llevar al cielo. Y la tercera es el paraíso, donde las almas buenas, bonitas, se portaron bien en la tierra, mueren y ya están disfrutando de Dios, ¿no? Están gozando de la presencia de Dios. Entonces, con estas tres teorías, pastor, yo quiero centrarme un ratito a discutir con usted el tema en qué se fundamentan. Por ejemplo, cuando hablamos del infierno, hay pasajes que hablan del infierno y que aparentemente es una contradicción. Por ejemplo, puedo leer Mateo capítulo 10, el versículo 28, dice: no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora, también se lo relaciona al infierno como el lago de fuego que se describe en Apocalipsis. Es decir, cuando hablamos de infierno hay muchos pasajes que se refieren a eso y aparentemente hay una contradicción. O sea, Jesús mismo acá en Mateo muestra que hay un infierno. ¿Cómo explicamos eso, pastor? Bueno, obviamente que para explicar esto hay que entrar en la Biblia para encontrar específicamente la posición divina, el pensamiento divino y la teología que presenta las Sagradas Escrituras con respecto a la vida y la muerte, ¿no es cierto? Porque claro está que nosotros no podemos tomar ideas fuera de la palabra de Dios. Ahora, aquí se habla del infierno, y yo tengo algunas cositas aquí, por ejemplo, cuando se habla del infierno, se habla del fuego eterno. Y el fuego eterno, la palabra eterno, tiene una doble significación, vamos a decir así, ¿no? Eterno, podemos tomarlo nosotros como algo que nunca deja de ser, a través de la eternidad. Pero cuando la Biblia habla del eterno, no está hablando de eso, sino está hablando de lo que viene de Dios, porque Dios es el eterno. De la naturaleza de Dios. ¿No es cierto? De la naturaleza de Dios. Entonces, si Dios es el eterno, cuando hablamos del fuego eterno, no estamos hablando de que se están quemando por la eternidad, sino que estamos hablando del castigo que Dios tiene para los impíos en cortarles la vida en cierto momento y el aniquilamiento total de la existencia en esta historia. Porque cuando leemos Mateo capítulo 18, versículo 8, que Jesús también dijo, ¿no? Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser arrojado en el fuego eterno. O sea, acá, digamos, algunos toman estos pasajes, y hay muchos pasajes que hay en la lección y en el bosquejo que encuentras en este video, toman como argumento de la existencia del infierno, pero ¿dónde encontramos esa posición de que los muertos impíos, malos, estarán perpetuamente quemándose ahí en el fuego? No, ¿Dónde están? No existe, no tiene asidero bíblico. Claro. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto a los malos que mueren? ¿Qué dice la Biblia? Ahora, yo tengo aquí algo que dice, que tenemos que tomar en cuenta. Dice, todas las referencias bíblicas al fuego eterno deben considerarse alusiones al lago de fuego. O sea, vamos a ver después la cosmovisión, ¿no es cierto? Interpretar estos versículos
no los podemos interpretar aisladamente. Tenemos que ver el todo de la teología bíblica. Y ahí vamos a encontrar que en el todo de la teología bíblica, la cosmovisión nos lleva a la última parte de la tierra y el inicio de la vida eterna, en donde el fuego, el lago de fuego y azufre dejará de existir después que cumpla su función, ¿no es cierto? Y entonces no hay evidencia en la Biblia que después de que venga Jesús y después de que nosotros recibamos la vida eterna, todavía va a haber otro lugar en donde por la eternidad se están quemando. Ahora, eso es feo, claro, eso es duro, Dios no es así. Pastor, justamente ahí parte de esa teoría de la inmortalidad natural del alma. Es decir, lo que están diciendo a través, tomando estos pasajes equivocadamente, es que nosotros, como seres humanos, tenemos la inmortalidad. Morimos y tenemos inmortalidad, ya sea como malos en el infierno, o ya sea en el purgatorio paso, digamos, al paraíso, pero recordemos que la inmortalidad solamente le pertenece a Dios, y eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? En Juan 3:16, 5:4. Que el único que es inmortal es Dios. Nosotros somos de Él procede mortales. La inmortalidad, ¿no? Claro, Pablo dice, ¿no? Así como el pecado entró por un hombre, ¿no es cierto? Y por ese pecado la muerte, todos merecemos la muerte. Y sabemos, también la Biblia nos dice que cuando morimos, si es que y termina todo con la muerte, en ningún sitio nos muestra pues que somos inmortales, ¿no? Somos inmortales. Entonces, pastor, esta idea falsa del infierno, que los impíos malos están quemándose perpetuamente, van contra la Biblia, contra un tema importante. Ahora, ¿cuál es el peligro de creer en esto, no? ¿A qué nos llevaría el no usar correctamente la Biblia y pensar que bueno, están ahí los impíos eternamente en el fuego? Yo quisiera decir algo, ¿no? A manera de ayuda. Cuando tomamos temas como los que estamos tomando esta semana, aparentemente hay textos que, como vimos la semana pasada, son muy contradictorios, ¿no? Y estamos viendo aparentemente algunas enseñanzas que muchos la quieren hacer pasar como bíblicas, pero que no son bíblicas. Ahora, yo soy una persona y de repente encuentro una enseñanza que está tremendamente antagónica con otra enseñanza. ¿Qué hago yo como cristiano cuando tengo dos ideas antagónicas? Esta dice que va a entrar a ser quemado por la eternidad, esta dice que el lago de fuego y azufre se va a terminar, esta dice que habrá muerte eterna y esta dice que hay vida eterna y la muerte desaparecerá, ¿no es cierto? Y Dios aniquilará. Entonces, frente a eso, lo único que nos queda a nosotros es investigar. Y nosotros, hermanos, tenemos mucho material para investigar. Entonces, cuando entramos a esta situación de ver el lago de fuego, la muerte eterna, solo nos queda aferrarnos a lo que la Biblia dice. Si vamos a estudiar, vamos a mirar, vamos a repasar otras ideas, tenemos que profundizar en la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica es clara. Allá en el Edén, Lucifer fue el que puso por primera vez que el hombre no moriría por la desobediencia, pero Dios dijo que sí moriría. Claro. Entonces ahí aparecen dos ideas antagónicas que han venido a través de las edades y los años fortaleciéndose por el lado del mal y manteniéndose en la pureza bíblica. Claro, pastor. Entonces, decíamos que hay muchos pasajes que se lo toma para fundamentar la existencia del infierno y sobre todo esta idea de que los impíos muertos están eternamente allí. Ahora, pero hay en la Biblia, y muchos pasajes, y hoy voy a leer algunos, que dicen lo contrario, es decir, existe el infierno, claro. Por ejemplo, mira, dice Malaquías 4:1, dice, ciertamente viene el día, ardiente como un horno, y serán estopa todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Aquel día vendrá, los abrazará, dice Jehová de los ejércitos,
y no les dejará ni raíz ni rama. O sea, la Biblia es clara. Ahora, cuando vamos al capítulo 20 de Apocalipsis, el versículo 9, dice, subieron por la anchura de la tierra y rodearon, o sea, está hablando del milenio, ¿verdad? Después del milenio, subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero Dios descendió fuego del cielo y los consumió. No dice, consumió. Claro, y no dice, mira, ahí estará eternamente. Ahora sigue diciendo, pastor. Perdón, permite. ahí Sí. estamos viendo versículos Ajá. que establecen la mortalidad del impío, así es. la del alma del impío, Los ¿no? consumió. Recordando, alma quiere decir persona. Así es. A veces la Biblia también dice el espíritu también son personas. Así es. Porque no hay la bifurcación de espíritu en la Biblia con el alma, con el cuerpo. No, el hombre es un ente completo, holístico. Entonces no hay bifurcación. Entonces, aparentemente estos versículos dicen una cosa y algunos otros parece que dicen. Entonces, ahí voy yo, ¿no? Los estudios que nosotros tenemos que hacer es para descubrir, por ejemplo, este asunto que estamos viendo aquí del fuego del infierno, lo que hemos tocado primero del gusano. Del gusano, por ejemplo. ¿No? Una cosita bien sencilla. Ajá. La Biblia habla del gusano, pero cuando hablamos de un cadáver que está en putrefacción, no hablamos del gusano, hablamos de los gusanos. Claro. ¿Ok? Entonces, no está hablando de los gusanos, está hablando del gusano. ¿Qué es el gusano? Es la idea contraria a la voluntad de Dios a través de los siglos que hace que el hombre se rebele. Entonces, cuando dice su gusano, no muere, quedará el recuerdo de la rebelión, Claro. del hombre que se metió en el pecado. ¿No es cierto? Pero el hombre será salvo por la eternidad y no habrá más muerte. Claro. Ahora, siguiendo, digamos, esa idea, dice, los consumió y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, que significa que muere. Ahora, cuando vamos a... Perdón. Sí. El tormento no se tiene que entender como que se están quemando. Claro. También el tormento incluye la desaparición eterna, porque en verdad ya no estarán sufriendo, pero cargarán las consecuencias del tormento con la muerte eterna. Eso también es tormento, porque habrán perdido todos los beneficios por la eternidad del amor de Dios. Es clave aquí para, digamos, entender lo que ya estudiamos lecciones anteriores. ¿Qué es la vida? La vida es la unión del polvo de la tierra con el hálito de vida. El aliento de vida, somos seres vivientes. ¿Qué es la muerte? O almas, o espíritus, ¿no es cierto? Ojo, en la Biblia, cada vez que habla alma, es un ser viviente. Eso debe estar claro. No es el alma de la separación. ¿Qué es la muerte? La separación del polvo de la tierra, ¿no es cierto? Y el hálito regresa a Dios, dice así, ¿no? Le quita a Dios el hálito. Pero ese no es el ser humano. Este no es un ser humano, no es un espíritu, eso ha quedado claro. Por lo tanto, esta idea del infierno, que el cuerpo está, digamos, ahí en el polvo, en la tumba, y el espíritu está eternamente en el fuego, no es bíblico. Ya leímos un pasaje, y hay varios que ustedes tienen que leer allí con sus estudiantes, de que, digamos, no habrá, acá dice, no les dejará raíz ni rama, y dice que el fuego consumirá, porque es la idea del fuego. Todo lo que se consume, una vez que se consume, termina, deja de ser. Ok. ¿No es cierto? Entonces, entendamos pues que esa palabra consumir, ¿no es cierto? No está hablando de que se consumirá por toda la eternidad, no. No, el idioma es así, consumirse es algo que se quema hasta que se acaba. Ahora, otra idea aquí para terminar este tema del infierno. Nosotros aceptamos la visión condicionalista y aniquilacionista. ¿Qué significa? Que la inmortalidad solamente depende de Dios y la inmortalidad del hombre es condicional. Y lo encontramos, un solo pasaje, mire, pastor. Juan 3:16, clarito ahí. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna.
Entonces, ¿cómo que? Eso sí es eterno. Claro, ¿cómo digamos que el malo ahí está eternamente en el fuego? O sea, la inmortalidad no es natural, es condicional a una obediencia. A una obediencia. Ahora, pasamos a la otra parte del purgatorio. Al hacer el bosquejo, pastor, y la lección también, buscamos pasajes. ¿En qué se fundamentan para decir que existe el purgatorio, donde los muertos que no merecen el infierno van a ese intermedio para que a través de la oración de los santos, las ofrendas, y ahí viene el Día de Todos los Santos, ¿no? Entonces, intercedamos por ellos y pasen? Mira, muerto, intercedemos por ellos y pasan al paraíso, a los cielos. Y tenemos que ser finos en nuestro pensamiento, así es. Finos en la interpretación bíblica. Porque mira, el contexto bíblico no dice que yo puedo pedir perdón para ti. Claro. ¿No es cierto? Terminó todo. Yo pido perdón para mí y el perdón para ti. Pero esta doctrina que no es bíblica, y ahí voy, dice que se puede pedir perdón por los muertos que ni siquiera están vivos, ¿no es cierto? Esto no viene del Señor, esto tampoco está en las Sagradas Escrituras. Claro. Ese es un concepto ajeno al plan de salvación. A eso iba. Entonces, si en el infierno hay aparentes versículos que hablan del infierno, del lago, pero ya aclaramos, ¿no es cierto?, con otros pasajes que digamos que la inmortalidad es condicional, no encontramos ningún pasaje bíblico de esta idea del purgatorio. ¿Y de dónde aparece? Aparece de una idea, digamos, de la Iglesia Católica. Y aquí hay que ser fundamentado en creencias griegas y romanas. Y en la gran mentira de Génesis 3:4, no moriréis. Mira, cómo esa mentira. Ahora, no vamos a ahondar mucho, digamos, contra una iglesia, pero sí hay que ser firmes aquí. El único fundamento que encontramos de esta doctrina está en el catecismo. Y ahí la lección nos dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, parte 1, sección 2, etc. Y que dice más o menos así, pastor: los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios. Señala además que su sufrimiento puede aliviarse con las oraciones de sus seres queridos, así como con otros actos en favor de los muertos. La Iglesia también recomienda, se refiere a la Iglesia Católica, las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Eso es grave. Gravísimo. Eso es grave porque si estamos mal en la teología bíblica diciendo que las personas pueden ser salvas porque otro ora, y después decimos que pueden ser salvos porque otro da dinero, entonces estamos diciendo que los que tienen dinero pueden ser salvos, pasando por el purgatorio. Oye, eso es ofensivo a la palabra de Dios. Entonces, no hay fundamento bíblico. No hay, absolutamente. Y aquí, claramente, algo que no está en la Biblia y que se ha convertido en una doctrina que una buena parte de los seres humanos se dejan llevar y digamos con estas enseñanzas que es contraria a la Biblia. Ahora, ¿cuál es lo correcto? Déjame que me salga un ratito del tema. Lo mismo pasa con la idea de la creación y el materialismo, ¿no? Con la idea de que el hombre viene de diferentes lugares, ¿no? Y a veces nosotros los adventistas, los estudiantes de la Biblia, queremos encontrarle una explicación a lo que ellos dicen. No tenemos que encontrar la explicación, tenemos que aferrarnos a lo que dice la palabra de Dios y buscar plenamente. Ahora, nosotros estamos viendo, como dijo el doctor ayer o hace un rato, la semana pasada hemos visto textos contradictorios y ahora son ideas contrarias a la palabra de Dios. Entonces, yo decía, ahí están las dos. Tenemos que estudiarlas para que nosotros podamos
plenamente encontrar la verdad y vivir la verdad. Ok. Ahora, este dogma es inaceptable para quienes creen en las enseñanzas bíblicas, por varias cosas. Uno, los muertos descansan en forma inconsciente en sus tumbas, así dice la Biblia. No hay que interceden y luego tiene esperanza. Así es. Que la justicia de un ser humano caído no puede transferir a otro ser humano caído. El alma que pecare, Sí. esa morirá. Que cuando la persona muere, ya quedó definida su situación o para vida eterna o para muerte. Y así dice este Deuteronomio. No hay que después que se muere alguien viene a orar por nosotros. No oramos por los muertos porque la Biblia no dice que podemos orar por los muertos. Ahora, y otro, que nuestro único mediador es Jesucristo. No somos mediadores Obviamente. de otras personas. No es mis obras la que me van a hacer salvo, es la gracia fundamentada en la sangre de Cristo Y Jesús. según la Biblia, lo que sucede después que morimos es el juicio final. Recompensa, vida eterna o condenación eterna. Entonces, un dogma que se lo considera, digamos, como que si fuera bíblico, está, digamos, permeando la sociedad. Pastor, entonces, y de ahí hemos desarrollado el paraíso, que algunos, o sea, es la tercera fase, que las almas de los justos muertos ya disfrutan del paraíso. Pero pastor, la segunda idea clave, que con esto vamos a resumir, ¿cuál es la cosmovisión bíblica entonces de lo que sucede después de la muerte? Resúmanos de una manera gráfica, rápida. Un resumen. Resumen. Dios es el creador, Dios maneja el universo. Un día, decimos así porque es nuestra manera de decir, un día Dios formó la tierra, puso al hombre para que viva eternamente, pero el hombre cayó en la desobediencia, entró el pecado en la tierra. Eso es lo que nos vemos en la cosmovisión al principio. Pero después Dios vino con su plan de salvación. Se lo dijo a Adán, a Eva, y dijo que él iba a solucionar el problema. Pasaron los años, Dios solucionó el problema en la cruz con Cristo Jesús. Todo, por eso dice, para que todo aquel que en él crea, la cosmovisión dice que los hijos de Dios, los que van a tener la vida eterna, van a tener solo aquellos que se fundamenten en Cristo Jesús por la fe. Esto dice que cuando Cristo regrese, porque la Biblia habla de la segunda venida, en la cosmovisión, cuando Él venga, cuando Él regrese, recibiremos la vida eterna, los impíos serán aniquilados, la tierra será renovada y después viviremos, después de los 1000 años, viviremos aquí en la tierra con Dios por toda la eternidad. Esa es la cosmovisión. Haciendo un pequeño, ¿cómo se dice? Una pequeña explicación, una visión panorámica. Esa es la cosmovisión. Y la cosmovisión dice que todo está fundamentado en Dios como creador, en Dios como redentor y en Dios como el que va a manejar y seguirá manejando, el sustentador del universo. Así es. Y quizás podemos encerrar esta cosmovisión bíblica leyendo Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 al 15. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Eso me gusta. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego y por lo tanto desapareció. Ahora, y si leemos el capítulo 21, el versículo 3 dice, ¿no? El versículo 4, enjugará Dios toda la lágrima de los ojos y ya no habrá más muerte. No habrá más muerte. ¿Dónde está el infierno que la Ni muerte dolor. eterna? No habrá dolor, ni llanto, ni clamor, Porque todas las cosas pasaron. Definitivamente, pastor, Satanás desde el Edén puso esta idea de que no vamos a morir. Y ha usado y usa y usará muchas cosas para engañar al ser humano. Cuando
sufrimos cuando un familiar muere. Y a veces se siente bonito cuando pensamos que está en el cielo, nos está mirando, o que podemos interceder, pero no es bíblico. La Biblia, hasta aquí, digamos, en la lección nos ha enseñado que con la muerte termina todo. Y de ahí despertaremos para recibir nuestra recompensa, sea buena o sea mala. Por lo tanto, pastor, cabe reflexionar aquí dos cosas. Primero, que solo tenemos oportunidad en vida. En vida. Y dos, que debemos estudiar a profundidad la Biblia, para no dejarnos engañar de estas artimañas, de estas doctrinas falsas. Y también mirar el mundo, la historia, a través de la cosmovisión. Si me das unos segunditos, sí, yo te hago recordar una cosa. La parábola de la oveja perdida, que es una parábola que el Señor estableció, presenta algunas verdades muy bonitas. Por ejemplo, dice que hay una oveja perdida y hay 99 que no están perdidas. La tierra que está en pecado con relación a todo el universo. Y en esa parábola se dice que el Señor va a venir a rescatar, así como el pastor sale, a rescatar la tierra que está en el pecado. No hay nada de ¿cómo se llama? Infierno, no hay nada. Sencillamente Dios viene y termina con el pecado y lleva a sus hijos. No vamos a hablar de infierno, de purgatorio, nada, porque todo eso está fuera. La parábola establece una verdad. Dios viene, restablece las cosas y la maneja por toda la eternidad. Amén. Se acabó. No hay. Pero sigamos lo que la Biblia dice. Amén. Examinado todo, retener lo bueno. Apreciados amigos, aquí tan solo repasamos brevemente algunos pasajes, pero te invitamos para que, guiado de la lección de la escuela sabática con los pasajes y en el bosquejo que tenemos allí, tú puedas abrir la Biblia. Tú fundamenta el desarrollo de esta lección con tus estudiantes o repasa este estudio con la Biblia, no con ideas nuestras siquiera, ni con ideas de otros. Tienes que sustentarte con la Biblia. Recuerda, dos principios. En la Biblia no hay contradicción. Segundo, la Biblia se explica solo. Y con el poder del Espíritu Santo, tú llegarás a obtener la verdad. Y la verdad es que la oportunidad de salvación termina con la muerte. De allí, en un abrir y cerrar de ojos, recibiremos la recompensa de vida eterna o de muerte eterna. No hay otra. Te animamos para que tú acudas a Dios, para que tú cada momento puedas renovar tu compromiso con Dios y así podamos recibir juntos la vida eterna, ya sea que encontremos vivos a Jesús cuando venga por segunda vez o si es que nos toca morir. Pastor, hay un compromiso de comunicar estas cosas a muchas personas que están Amén. Engañadas. Ese es nosotros somos instrumentos de llevar este mensaje. Gracias, pastor, por acompañarnos en este desarrollo de la lección número 10. ¿Le parece si terminamos con una oración, por favor, pastor? Ok. Padre Santo que moras en el cielo, gracias. Gracias porque tenemos un asidero en tu palabra, profundo, verdadero, puro, que viene de ti, de tu pensamiento, que a través de un milagro por 1600 años ha llegado a nosotros y nosotros tenemos tu palabra. Ayúdanos a ser fieles, estudiosos, pacientes para entender aquellas cosas, Señor, que parecen extrañas, pero sobre todo danos tu espíritu y ayúdanos a prepararnos, Señor, para que en esta vida por la fe podamos establecer nuestra presencia por la sangre de Jesús, viviendo contigo en la eternidad. Despídenos con tu paz y ayúdanos a ser hijos fieles, plenamente fieles. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.